este hermoso tema. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para pedir la dirección de Dios. Y así podamos estudiar su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. En este tu día especial, Señor, te invitamos a que nos acompañes a través de la presencia de tu Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que a través de tu palabra podamos comprender los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor y podamos obtener esta paciencia que nos enseñan tus sagradas escrituras. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta tu venida. Así pues, Señor, acompáñanos y dirígenos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Os voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios. A ver, ¿quién quiere darle lectura? Que hable en voz alta, voz fuerte. Hermana Patti, ¿quiere leer Apocalipsis 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla de una expresión que lleva por título la paciencia de los santos. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Y luego viene otra expresión que dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en el mensaje del tercer ángel. La palabra de Dios nos dice que un mensaje simboliza a un mensajero. Estos mensajeros tienen que dar estos mensajes en su orden cronológico. La Biblia, por ejemplo, nos va a decir, y los comentarios nos los van a expandir. Hay un libro del hermano James White que se llama Una breve exposición de los mensajes de Apocalipsis 14. Y miren lo que nos dice este comentario. Diferentes cadenas de eventos importantes como las trompetas. ¿Dónde aparecen las trompetas en la Biblia? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 8:2. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Quiere leerlo, hermano Emiliano? Apocalipsis 8:2 dice: y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Aquí aparecen las 7 trompetas que Cristo le da a los 7 ángeles. Estas trompetas tienen que ser derramadas en este planeta Tierra. Tienen que ser sonadas, porque suenan las 7 trompetas. Encontramos también otra cadena de eventos que son los 7 sellos.
¿dónde están los 7 sellos? En Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 1 menciona la apertura del primer sello. A ver, ¿quién quiere leer Apocalipsis 6:1? Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes como voz de trueno diciendo: ven y mira. Aquí miramos también que el centro de los sellos es Cristo. Él es el que abre los 7 sellos. Él es el que da la orden de abrir los 7 sellos y comienza abriendo el primero. Miramos también en las 7 trompetas que es Cristo quien le da las trompetas a los 7 ángeles. Y miramos también a las 7 iglesias. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20. Vamos a leer el versículo 11. Apocalipsis 1:11. Ahí nos mencionan las 7 iglesias. A ver quién quiere leerlo. Alguien que lo lea en voz alta. A Pérgamo, a Tiatira y a la Odisea. Aquí miramos la expresión yo soy el primero y yo soy el último, el postrero. Y encontramos a las 7 iglesias. A mí me da gusto cuando veo a los niños. ¿Cuántos años tienes, Brace? Tiene 9 años ya leyendo la palabra de Dios, leyendo las profecías, escuchando las profecías, queriendo saber de las profecías. Ese rato Brace Lander se me acercó allá a la silla y me hizo una pregunta y me dice: hermano amado, tengo una pregunta para ti. Me agarra y le digo: a ver, dime, Brace, ¿qué pregunta tienes? Y él me dice: ¿quién es el anticristo? Me hace la pregunta: ¿quién es el anticristo? Y ya estuvimos platicando allá atrás con Brace Lander, explicándole quién es el anticristo. Niño de 9 años queriendo saber la palabra profética más segura. Y miramos ahorita a este mismo Brace Lander leyendo las 7 iglesias. Estas 7 iglesias nuevamente es Cristo el centro de las iglesias, porque dice: yo soy el alfa y la omega. Y encontramos que dentro de estas cadenas de eventos también vienen los mensajes de los 3 ángeles. Estos mensajes de los 3 ángeles aparecen en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, y por el espacio del tiempo no los vamos a leer todos, pero nos vamos a centrar en el versículo 9. Apocalipsis 14:9. ¿Qué dice la Biblia? Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí viene una expresión: el tercer ángel. Les hago la pregunta: si hay un tercero, ¿es porque hay un segundo? Y si hay un segundo, ¿es porque hay un primero? Por eso hay 3 mensajes angélicos.
Y cada uno de estos eventos tienen un comienzo y tienen un final. Por eso dice el hermano James White en su libro Una breve exposición de los ángeles de Apocalipsis 14. Comenzando en un punto dado y conduciendo hacia abajo la corriente del tiempo hasta un periodo definido, es el orden de gran parte del libro de Revelación o Apocalipsis. Encontramos que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado que no se pueda entender. Dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. A ver, ¿quién quiere leer Apocalipsis 1:3? Apocalipsis 1:3, ¿cómo dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Así que es un libro abierto, es un libro que se puede entender. Por eso nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en el contexto del mensaje del tercer ángel a través de los eventos cronológicos. Miren lo que dice ahora el hermano John Nevis Andrews en su libro Los tres mensajes de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Él nos dice: la cronología de este mensaje parece estar marcada claramente por el hecho de que se da en el periodo de la paciencia de los santos. Así que la expresión, la paciencia de los santos, ¿qué es? ¿Qué es la expresión, la paciencia de los santos? Es el periodo donde la iglesia tiene que desarrollar paciencia. Es el periodo en que el remanente tiene que desarrollar paciencia. Miren qué más sigue diciendo. Que sigue a la proclamación de los dos mensajes anteriores. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahora miren la expresión que va a utilizar. Y este periodo, ¿cuál periodo? El periodo de la paciencia de los santos está marcado por un hecho importantísimo, a saber, la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que la paciencia de los santos, ¿con qué va relacionado? Con la fe y ¿con qué más? Y con los mandamientos de Dios va relacionado. Vamos a seguir mirando. Miren algunos eventos del mensaje del tercer ángel. Nos va a decir nuevamente el hermano John Nevis Andrews. Número 1, para mirar eventos proféticos en el mensaje del tercer ángel. O también periodos proféticos. Número 1, la paciencia de los santos. Número 2, los mandamientos de Dios. Número 3, la apertura del templo en el cielo. Número 4, sin mezcla. La ira de Dios sin mezcla de misericordia. Número 5,
La fe de Jesús. Número 6, obras prácticas. Número 7, el tiempo de angustia. Y número 8, el triunfo de los santos. Esos eventos proféticos están en el mensaje del tercer ángel. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la paciencia de los santos? Apocalipsis 14:12. ¿Dónde encontramos los mandamientos de Dios? La expresión los mandamientos de Dios. También en Apocalipsis 14:12. ¿Dónde encontramos la apertura del templo en el cielo? ¿Dónde encontramos? En Apocalipsis, hermana Jessie. Apocalipsis 11:19. ¿Dónde encontramos la ira de Dios sin mezcla de misericordia? ¿Dónde encontramos esa expresión? La ira de Dios sin mezcla de misericordia. Apocalipsis 14. Es el mensaje del tercer ángel. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Es el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:10. ¿Dónde encontramos la fe de Jesús? Apocalipsis 14:12. Y la fe de Jesús, ¿con qué debe de ir acompañada? Con sus obras, con las obras prácticas. Ahí es donde entran también la obediencia, la práctica de los mandamientos de Dios. ¿Dónde encontramos el tiempo de angustia? Encontramos en Daniel, pero en el Apocalipsis, ¿dónde la encontramos? Lo encontramos. Recuerden que ahí está el tiempo de angustia que viene de parte de Dios. Y está el tiempo de angustia donde Satanás va a obrar en contra del pueblo de Dios. Así que Dios va a mandar su ira sin mezcla de misericordia sobre quienes. Sobre los impíos, sobre los que se pongan la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen. Pero la bestia y su imagen, ¿a quienes le van a causar una angustia también? A los santos del Altísimo. En Apocalipsis capítulo 13 vienen unos versículos que todavía no se han cumplido. En Apocalipsis 13, versículo 17. Donde dice, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso viene apenas a ocurrir. Y encontramos también en el capítulo 17 otro evento que no se ha cumplido, que también está dentro de la angustia. Miren lo que dice. Versículo 8, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán
cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Esta bestia nuevamente va a perseguir porque su herida que sufrió va a ser sanada y perseguirá al pueblo de Dios y le causará una angustia también. Y miramos, por último, el triunfo de los santos. Así nos lo muestra el hermano John Nevis Andrews. El hermano James White, estos 8 puntos del mensaje del tercer ángel, nos los amplía a 9 puntos. Miren lo que él expresa en su libro, una breve exposición de los ángeles de Apocalipsis 14. Al examinar este mensaje, el mensaje del tercer ángel, notaremos los detalles contenidos en él de la siguiente manera. Número 1, la bestia. Esta bestia que fue herida, pero que ves ahora sanada. La imagen de la bestia, que está simbolizada en Apocalipsis 13:11, la bestia de 2 cuernos. La marca de la bestia, el culto de la bestia y la imagen, o la adoración a la bestia y a la imagen. La ira de Dios, número 5. Número 6, el tormento en presencia de los santos ángeles y el Cordero. La paciencia de los santos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 9 puntos que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Si nosotros queremos colocarlos en orden cronológico, así estarían determinados. Miren cómo están detallados estos 12 puntos. Número 1, la apertura del templo en el cielo. ¿Cuándo ocurrió eso? 1844. Ocurrió la apertura del templo en el cielo. Y cuando hablamos de la apertura del templo en el cielo, nos debemos de referir a ese departamento que no se había abierto. ¿Qué departamento es, iglesia? El lugar santísimo. Fue cuando se abrió esa apertura del ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo. ¿Cuándo fue? 1844. ¿Qué comenzó en 1844? Cuando ustedes miran aquí, M es mensaje. Tercer ángel. ¿Qué comenzó en 1844? El mensaje del tercer ángel. Es decir, cuando comenzó la apertura del templo en el cielo, en el lugar santísimo, comenzaron los eventos proféticos en el mensaje del tercer ángel. Comenzó la proclamación a través de los siervos del Señor que Él escogió para predicar estos mensajes. ¿Y con qué mensaje comenzaron ellos a predicar? El mensaje del tercer ángel. Con la apertura del templo en el cielo. Y si nosotros expandiéramos más este contexto, le añadiríamos que comenzó cuando sonó ¿qué trompeta? La séptima trompeta. La séptima trompeta. Cuando sonó la séptima trompeta,
comenzó el ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el lugar santísimo y dio inicio a la apertura del templo en el cielo. ¿Qué otro mensaje comenzó a proclamarse? La paciencia de los santos. ¿Qué otro mensaje? Los mandamientos de Dios. ¿Qué otro mensaje? La fe de Jesús, acompañada de las obras prácticas. ¿Qué otro mensaje comenzó a darse? La imagen de la bestia. ¿Qué otro mensaje? La bestia con su herida sanada. ¿Qué otro mensaje? La marca de la bestia. ¿Qué otro mensaje? El culto de la bestia y la imagen. ¿Qué otro mensaje se comenzó a dar? La ira de Dios, las 7 plagas postreras. ¿Qué otro mensaje? El tiempo de angustia. ¿Qué otro mensaje? La segunda venida de nuestro divino Salvador, que es la segunda venida en el cielo. ¿Y qué otro mensaje se comenzó a dar? El tormento en presencia de los santos ángeles y el Cordero. Esto es durante el milenio. Todos estos eventos proféticos están encerrados en un solo ángel. ¿Qué ángel es? El tercer ángel. Les hago la pregunta. Con una sola expresión, ¿cómo llamaríamos a todos estos mensajes? La verdad presente. Esto es mensajes de verdad presente. Los eventos que están ocurriendo en nuestro tiempo. La verdad presente. Ahora les hago otra pregunta, hermanos. ¿Será acaso que no tenemos nosotros mensajes que predicar? Claro que tenemos mensajes que predicar. Pero saben que hoy en día muchos solamente se espacían en el amor. Y no hablan absolutamente nada de verdad presente. Nada. Ni siquiera conocen estos eventos proféticos dentro del mensaje del tercer ángel. Y por eso muchas veces somos llevados de un lugar para otro por cada viento de doctrina. Porque no conocemos estos eventos. Así que vamos a mirar y vamos a continuar. La paciencia de los santos es lo que vamos a estudiar hoy. La paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 14:12. Y viene una pregunta, ¿dónde? Aquí está, ¿dónde? Después de que el segundo ángel ha dado su mensaje, ¿cuál es el segundo ángel? Ha caído Babilonia. ¿Cuándo terminó ese mensaje del segundo ángel? 1844. Dice, y la gran obra diseñada por él, por el mensaje del segundo ángel, se lleva a cabo, está bien conocido por quienes participaron en ¿dónde? En el movimiento adventista, que esto fue en el otoño de 1844. ¿Cuándo se dio el mensaje del segundo ángel? En el otoño de 1844. En el momento de nuestra gran decepción o de el gran chasco.
Y luego miren lo que dice la expresión. El periodo transcurrido desde esa decepción puede propiamente decirse que es el tiempo de la paciencia de los santos. Así que, a partir de 1844, hasta la segunda venida de nuestro divino Salvador, ¿cómo se le conoce a ese periodo también? El periodo de la paciencia de los santos. Miren lo que dice en el libro de Santiago capítulo 5, para ver hasta cuándo es que debemos de desarrollar paciencia. Santiago capítulo 5 y el versículo 7. Santiago 5:7. Dice la Biblia: por tanto, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Oh, así que la paciencia, ¿hasta cuándo se va a estar desarrollando? Hasta la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿qué cosa? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué más dice la Biblia? Versículo 8. Oh, ¿con quién debemos de tener paciencia también? Con nosotros mismos. Dice, tened paciencia también vosotros. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, se acerca. Así que debemos de perseverar en ¿qué cosa? En la paciencia. En la paciencia para esperar la segunda venida de nuestro Salvador. Versículo 9, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Es decir, que no nos quejemos unos con otros cuando a veces querramos pensar como piensa el mundo. Que desde cuándo se ha dicho que va a venir Cristo y no viene. Y nos quejamos. Y aquí nos está diciendo que no debemos de pensar de esa manera. Cristo dijo que va a venir y vendrá. Y necesitamos desarrollar paciencia. Versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. ¿Qué más nos está diciendo la palabra de Dios sobre la paciencia? Que tomemos ejemplo de los profetas, porque los profetas, ¿qué pasaron? Aparte de que han hablado, ¿qué más han pasado? Aflicciones. Así que les hago la pregunta, ¿la iglesia va a pasar aflicciones? Estamos pasando aflicciones hoy en día. Así que, ¿qué tenemos que desarrollar? Paciencia. ¿Qué más dice la Biblia? Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a quienes, a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que les hago la pregunta.
¿Desde cuándo va la paciencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida tenemos que desarrollar paciencia. Paciencia para guardar los mandamientos de Dios. Paciencia para llegar a tener la fe de Jesús. Paciencia cuando la imagen de la bestia esté completamente formada. Paciencia para cuando la bestia de Apocalipsis 13 sea sanada. Paciencia para cuando se ponga la marca de la bestia y no podamos comprar ni vender. Paciencia para cuando se nos trate de obligar para entrar en el culto de la bestia y de la imagen de la bestia. Paciencia para cuando sean derramadas las 7 plagas postreras, que es la ira de Dios. Paciencia para cuando llegue el tiempo de angustia. Y paciencia para esperar la venida del Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que muchos han perdido la paciencia? Porque muchos han abandonado este caminar. Muchos han perdido la paciencia. Muchos han llegado al conocimiento, pero se han apartado porque no han tenido paciencia. Muchos se han bautizado y se han apartado porque no han tenido paciencia. Y seguirán viniendo muchos, pero que no van a tener paciencia. Sin embargo, el pueblo de Dios, ¿qué debe de tener? Paciencia. Y Dios permite que estas cosas que están pasando a nuestro alrededor en este momento es para que desarrollemos la paciencia de los santos. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a desarrollar esta paciencia? Los pioneros adventistas. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y leeremos en el versículo 35. A ver quién quiere leer. Hebreos 10, 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que no debemos de perder? La confianza. ¿En qué? En nuestro galardón. ¿Y cuándo es que se pierde una confianza? ¿O cuándo es que podemos estar a punto de perder esa confianza? Cuando sufrimos una gran decepción, cuando sufrimos un gran chasco. ¿Quiénes fueron los que recibieron esa gran decepción? Los pioneros adventistas, 1844. ¿Y cómo es que nosotros también podemos recibir una gran decepción? ¿Saben a veces cómo es que a veces perdemos nuestra paciencia? Cuando a veces miramos a un hermano que cae, o nuestros hijos, o nuestro esposo o nuestra esposa, perdemos la confianza y se tambalea nuestra fe y perdemos la confianza en la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no la perdamos, porque grande es nuestro galardón. Versículo 36, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia para que al día Porque la paciencia es Dice aquí, porque la paciencia os es necesaria.
Les hago la pregunta, ¿es necesaria la paciencia para los santos? La paciencia es necesaria. Y ahorita vamos a mirar por qué es necesaria la paciencia. Dice la Biblia, porque la paciencia les es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que la paciencia nos ayuda para tener la promesa. Versículo 37, ¿cuál es esa gran promesa? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 37? Porque aún poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá. Imagínense, hermanos, si nosotros hubiéramos comenzado aquí, 1844, ¿cuántos años han pasado? 178, si no me equivoco. 179 vamos a entrar ahora en este año. Y ahora les hago la pregunta, ¿faltan más ahora o falta menos que antes? Falta menos. Estos ya descansaron y pasaron sus pruebas donde desarrollaron la paciencia también. Por ejemplo, estaba yo leyendo el libro del Ministerio de Publicaciones y ahí relata la historia de cómo comenzó el ministerio de la familia White. Dos jovencitos. ¿20 años? 25 años. Elena y James. ¿Cuántos tienen aquí 20 años? ¿Alguien que tenga 20 años? ¿25? Esos años tenían cuando ellos estaban comenzando su ministerio. Y la mensajera del Señor recibió una visión sobre el ministerio de las publicaciones y le dijo a su esposo, James, el Señor nos ha dicho que hagamos publicaciones para dar el mensaje del tercer ángel. ¿Saben qué hizo James White? Se fue a cortar leña. Y en aquel entonces no ganaban los $17 que paga hoy McDonald's. En aquel entonces se pagaban 5 centavos por un puñado de leña. Y dice la historia que James White cortaba leña y cortaba leña. Imagínense las manos de James White. Imagínense ustedes ese trabajo duro de estar cortando todos los días leña. Y lo invirtieron en la obra para la publicación del periódico. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Desarrollando paciencia. Un día llegó James White y le dijo a la mensajera del Señor, a su esposa, ¿sabes qué, Helen? No más. Ya no puedo. Y la mensajera del Señor apoyó a su esposo y le dijo, no, James, tenemos que seguir adelante. Mira, no pierdas la paciencia.
algunos hermanos te van a enviar recursos para las publicaciones. Y Dios proveyó para las publicaciones. Estaban desarrollando paciencia. Este hombre primer misionero en la iglesia, se fue a Suiza. En aquel entonces no era tan fácil como hoy de tomar un avión y en cientos de horas, en pocas horas ya estar del otro lado del mundo. En aquel entonces los viajes eran en barco y se demoraban días para llegar. A veces un mes se demoraban en el barco. Y llegó a Suiza y comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel, los eventos cronológicos de este mensaje. Y llegó a un país donde tuvo que aprender el idioma de ese país, tuvo que aprender a escribir en el idioma. Y saben ustedes la capacidad que Dios le dio a este hombre de hablar y escribir 7 idiomas diferentes. ¿Y saben por qué murió él y su esposa y su hija? Porque pasaban mucha hambre. Mucha hambre pasaban. ¿Saben qué comían todos los días? Parecía que eran de Guatemala. Comían papas todos los días. Papas todos los días. ¿Qué estaban desarrollando? Paciencia. Y nosotros a veces, ¿qué hacemos, hermanos? Nos desesperamos. O a veces hasta llegamos a perder la confianza en Dios. Ellos comenzaron lo que estaba escrito en la Biblia, el periodo del desarrollo de la paciencia. Ahora nos ha tocado a nosotros. Nos está tocando a nosotros desarrollar esta paciencia. ¿No será acaso que no la estamos mirando hoy? El desarrollo de la paciencia. ¿Qué dice Hebreos 10:38? La paciencia, ¿para qué nos va a ayudar? ¿Qué dice Hebreos 10:38? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo, ¿qué dice la Biblia? Vivirá por fe. Así que la paciencia, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la fe, a tener fe. Pero si no tenemos paciencia, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, ¿qué estamos haciendo? Retrocediendo hacia atrás. Y le pregunto, ¿eso agrada a Dios? No, eso no le agrada a Dios. Pero gloria a Dios, porque así como pensaba Pablo, así pensó el remanente que comenzó en 1844, los pioneros adventistas, y ese mismo pensamiento va a tener la iglesia de hoy en día. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Qué dice el versículo 39? ¿Quién quiere leer? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Amén. Pero nosotros, ¿qué no somos? Nosotros no somos del síndrome del cangrejo. ¿Cómo anda el cangrejo? Va para atrás.
Nosotros no somos de eso. Nosotros somos de los que avanzamos, de los que seguimos creyendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, tenemos que seguir adelante. No somos de los que retrocedemos. Sufrimos un chasco, seguimos avanzando. Sufrimos otro chasco, seguimos avanzando. He mirado, hermanos, cómo el ecumenismo se está llevando a predicadores. Y a veces cuando estamos en reuniones de concilio de ancianos, se lleva uno una gran decepción, un chasco, que a veces pareciera que quedaremos pocos. Pero yo me aferro de igual manera a esta promesa. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Y la palabra de Dios dice que los puestos que vayan quedando vacíos van a ser llenados por otros. Pero esos otros que vengan tienen que estar en esta misma línea de la profecía, en esta misma doctrina, en esta misma enseñanza. Y aunque así nos decepcionemos, tenemos que seguir adelante. Eso mismo pasaron los pioneros. Se iban llevando chascos. En 1857 surgió nuevamente otro movimiento que decía, para 1844, si le suman 7 años, ¿a qué fecha nos da? 1851. En esa fecha, 1851, se levantó otro movimiento que decía, Cristo viene en 1851. Y comenzaron los adventistas, algunos, a predicar, Cristo viene en 1851. ¿Qué perdieron? La paciencia. Y varios pastores que estaban con los pioneros tomaron esa corriente doctrinal y comenzaron a predicar Cristo viene en 1851. La mensajera del Señor escribió y dijo, no tenemos más fecha para la segunda venida de Jesús. Y ella se apartó de los que estaban predicando que Cristo venía en 1851. Y la iglesia de ese entonces sufrió una división. Porque algunos ya estaban bien firmes en que no hay fecha para la segunda venida de Jesús, mientras otros seguían predicando fechas. Y vino una decepción. Cristo no vino en 1851. Y se apartaron. Hoy en día vamos a sufrir de igual manera chascos. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. ¿Qué nos dice el libro de Isaías capítulo 25? Isaías capítulo 25. Versículo 9. ¿Por qué es que nosotros no retrocedemos? ¿Qué decía la Biblia? De acuerdo al apóstol Santiago, porque grande es vuestro galardón. ¿Y qué dice Isaías capítulo 25 y versículo 9? Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado
estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Amén. Para esperar, ¿qué se necesita? Paciencia, se necesita paciencia. Necesitamos desarrollar paciencia. Y la Biblia dice que los santos van a tener paciencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 24. Ahí se va a cumplir la promesa de Isaías. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahí se va a cumplir la promesa. Para esa promesa necesitamos desarrollar paciencia. Miren lo que dice el hermano James White, hablando de los eventos del tercer ángel. El tercer ángel que sigue al segundo, en consecuencia del periodo de su mensaje, es ¿desde cuándo? Es desde nuestra decepción o chasco en 1844. Declara, aquí está la paciencia de los santos, que Pablo explica completamente y muestra que es el pequeño momento justo antes del segundo advenimiento. ¿Cómo le llama la Biblia y el comentario a este tiempo de la paciencia? Un pequeño tiempo, hermanos. Un pequeño tiempo. Miren lo que dice el hermano Andrews. El mensaje del primer ángel se refiere a la solemne proclamación del segundo advenimiento inmediato. En consecuencia, el periodo de paciencia que aquí se presenta debe ser el mismo que en muchas escrituras se ubica inmediatamente antes del segundo advenimiento. Por eso la paciencia de los santos es un periodo por el cual el pueblo de Dios tiene que pasar. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a buscar en el libro de Primera de Pedro. Versículo 21, capítulo 1 y el versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? Quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza. Vamos a ir a el libro de Santiago, capítulo 1. Versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Santiago 1:3. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de qué? De vuestra fe, ¿qué es lo que hace?
produce paciencia. Así que para que desarrollemos fe, ¿qué tiene que venir? Prueba. La prueba que va a desarrollar paciencia. Por eso encontramos en la Biblia pruebas y encontramos en nuestro caminar pruebas. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Así que la paciencia, ¿a dónde nos va a llevar? A la perfección, dice Santiago. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis, como dice la Biblia, perfectos y cabales, y que nada os falte. Así que, ¿por qué entonces es que Dios y su remanente tienen esa paciencia? Para desarrollar la estatura perfecta de nuestro divino Salvador. Así que miramos, hermanos, necesitamos paciencia. ¿Y cuánto es que más vamos a necesitar paciencia? Miren lo que dice. Las terribles escenas de Apocalipsis 13, versículos 13 al 17, ¿qué dice el hermano John Andrews? Están a punto de desatarse sobre nosotros. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 13:13? Que ya están a punto de desatarse. Apocalipsis 13:13, ¿qué dice? Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Saben qué es eso? Que hace grandes señales. El espiritismo. ¿Y saben qué cosas están a punto de ocurrir? Que los que están muertos reaparezcan para hablar con los seres humanos, pero no van a ser los muertos, van a ser los espíritus de demonios que se van a hacer pasar por nuestros seres queridos que ya descansan. Eso está a punto de ocurrir. ¿Saben ustedes que la nueva inteligencia artificial ya está apelando a todo eso? ¿Saben ustedes que la inteligencia artificial puede hacer que usted hable con un ser querido que ya pasó al descanso? Hay un video de una chinita que su hija ya pasó al descanso y ella le ponen unos como lentes Entonces ponen unos lentes y mira donde viene la niñita y empieza a hablar con ella y se ve según ahí que ella la abraza y todo. Y está ahí hablando, interactuando con... Está hablando con los muertos. Están apelando al sentimiento. Hasta lloran. Y salen de ese trance porque eso es hipnotismo. Eso es hechicería. Eso es paganismo. Eso es espiritismo. Eso es lo que se hace en el contexto de los medios espiritistas. Pues eso está a punto de desatarse. Y muy pronto lo miraremos nosotros mismos. ¿Qué más dice que tiene que ocurrir? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
La primera bestia, ¿saben qué fue lo que hizo? Primeramente, reunió a todas las iglesias, aunque no estuvieran de acuerdo, las reunió, y esa reunión se conoce como ecumenismo. Aunque no estuvieran de acuerdo, llegaron a estar de acuerdo en 2 puntos. El domingo y la inmortalidad del alma. Diferían en otras doctrinas, pero en esas 2 estaban de acuerdo. Y los reunió. Hicieron un concilio. En ese concilio dictaron que el domingo sería considerado como el día del Señor. Y decidieron alterar la ley de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. La bestia está juntando a todas las iglesias para que se pongan de acuerdo. Y no solamente eso. El espíritu del dragón, que es Satanás, está reuniendo también a varios ministerios independientes, aunque no estén de acuerdo, para arrastrar tras sí a todo adventista en todo tipo de viento de doctrina. Y eso es parte del espíritu del dragón. Unir la verdad con la mentira. La mentira con la verdad. Les hago la pregunta. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si usted se va a unir con una iglesia que tiene 1 gramo de mentira, ¿quién está ahí? Satanás. Y si usted se une a un ministerio que tiene 1 gramo de mentira, ¿quién está ahí? También Satanás. Eso está a punto de ocurrir y ya está ocurriendo. Versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. ¿Qué viene, hermanos? Muerte, guerra, aflicción, tribulación. Les hago la pregunta, ¿no para eso necesitamos paciencia? Por eso el hermano Andrews decía, las terribles escenas de Apocalipsis 13, del 13 al 17, incluyendo la marca de la bestia y que nadie pueda comprar ni vender, están a punto de desatarse sobre nosotros. Y por último, ¿qué vendrían? Las 7 últimas plagas pronto serán derramadas sobre aquellos que, considerando el decreto de la bestia, ¿cuál es el decreto de la bestia? La marca, la ley dominical, más que la advertencia del tercer ángel. ¿Cuál es la advertencia del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá las 7 copas de la ira de Dios. Se encuentran adorando a la bestia y a su imagen y poseyendo su marca. ¿Quién entre nosotros podrá enfrentar la terrible prueba entre la advertencia del tercer ángel y el decreto de la bestia? Y luego, ¿qué dice aquí? El que piense que está firme, mire que no caiga. Vamos a leer Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 3. A ver quién quiere leerlo. Romanos 5, 3. Amén. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oh, ¿qué va a producir la tribulación? Paciencia. ¿Y qué va a producir la paciencia? Versículo 4. Y la paciencia produce, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué produce la prueba? Esperanza. Les hago la pregunta, ¿hoy en día no estamos en prueba? Sí. ¿Y qué va a producir toda esta prueba? Esperanza. Esperanza. Versículo 5, ¿qué dice la Biblia? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Porque dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por eso miren lo que sigue diciendo el hermano Andros acerca de las aflicciones, la esperanza, la prueba, la paciencia, la situación de la iglesia. Cuando salga el decreto de que todos adorarán la imagen de la bestia bajo pena de muerte, será precisamente la de los 3 nobles hebreos a quienes Nabucodonosor ordenó adorar la imagen de oro. ¿Qué desarrollaron estos 3 hebreos? Paciencia. ¿Pasaron una prueba? Sí. ¿Pasaron tribulación? ¿Aflicción? Pero tenían esperanza. Amén. Por eso el pueblo de Dios necesita la paciencia de los santos. Lean atentamente Daniel 3. Dios los salvó por interposición directa. Ha prometido interponerse así por su pueblo, pero no será hasta que el tiempo de angustia, cual nunca lo fue, se haya abierto plenamente sobre el mundo. Así como los ángeles, los espíritus caídos se van a manifestar, también Dios se va a manifestar a través de sus ángeles para proteger a su pueblo, porque durante el periodo de la paciencia vendrán pruebas, aflicciones, pero también vendrá esperanza. ¿Qué no acaso dijo él? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El conflicto con la bestia y su imagen es inevitable. Pero el resultado de este conflicto no es un asunto de duda. Dios intervendrá para salvar a su pueblo. Aunque el último acto de Satanás sea unir a todos los malvados de la tierra, ven el ecumenismo, en la adoración de la bestia e intentar el exterminio total de los santos, sin embargo, Dios ha dicho que los santos triunfarán. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 14, 1. Y miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
¿Dónde miró Juan a estos 144,000? En el monte de Sión. ¿Habían sido victoriosos? ¿Salieron victoriosos? ¿Qué desarrollaron? Paciencia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. ¿Quién quiere leerlo? Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Amén. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Dice que salieron victoriosos. La paciencia va a producir victoria, hermanos. Triunfo. Glorioso será en verdad el triunfo de los santos. Y luego viene una invitación, lector, que te toque unirte a los que cantan ese cántico de victoria sobre el mar de cristal. Glorioso será ese evento. Con esta cita terminamos, hermanos. Conflicto inminente, página 95. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos y, a levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa, las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles, y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. En el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestados. Así que, hermanos, hemos aprendido que la paciencia de los santos es un periodo de tiempo que comenzó en 1844 y terminará hasta la segunda venida. Que Dios nos ayude, como decía el hermano Andrews, a ser de ese grupo de santos que van a decir y que van a cantar el cántico de victoria. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tu palabra dice, mi Dios, que tu remanente desarrollará la paciencia de Jesús.
ese carácter de nuestro divino Salvador, de el Hijo de Dios, el cual vino para mostrarnos cómo obedecer la palabra del Señor. Pero no solamente vino a enseñarnos a cómo obedecerla, sino que también vino a mostrarnos a cómo vencer. Por eso, Señor, exaltamos y alabamos a la deidad y nos postramos de rodillas, porque se han unido en la redención y para la restauración a el hombre que cayó. Es a través de la divinidad, de la deidad, que estos seres mortales y pecadores, uniéndose con la divinidad, pueden llegar a ser uno con el cielo y pueden llegar a ser nuevamente a imagen y semejanza del Dios que los creó. Por eso, Señor, gracias por tu mensaje del tercer ángel, porque tienes un pueblo que lo predica, que lo vive, que lo enseña, que lo practica. Y ese pueblo saldrá victorioso en este tiempo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Rey y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos.